grow really high, but because we didn't do it right before, so it's grow lower. It's like 20 to 30 centimeters. So it's supposed to be really high. So right now we have to using a bamboo slice to make it higher. Like we're going to put a bamboo here and make a line to make sure all the strawberries, the stem is cross that line to make sure all the strawberry won't touching the ground, because when it's touching the ground it's gonna die. So the first job is pinch off all the deformed fruit. Second is wrapping the bamboo slice around the cloth strip. Every English words you guys know, right? You know what I'm talking about? Okay. So you see, this is how the strawberry grew from the bottom, from the ground, from here. And this is the main straw. So they got more leaves on here. It's like leaves. So you see this first straw stem, it grows the biggest strawberry. So this is the first one. We have to keep this. And the second one is first line, and then it's the second line, which is bunched out from the first line. So this is the second one. We need to keep this as well. And then from the second one, it's gonna grow the third one to fourth one. So this two is the one we don't want. But if they grow really big and grow really perfect, we will keep it. If it's too small or deformed and all is black like that, so we just pinch it off. Understand? Yes. Clear, right? So I also show some picture on the group, you guys can see. So from the first picture, as you see how they make it, made from the bamboo. Ya estamos ayudando con las siembras de fresas y pues nos explicaron que la tarea a realizar básicamente consiste en detectar cuál es la rama primaria, que es donde nace la más grande de ellas, que sería la hija mayor. Luego tenemos las secundarias, que son las que tienen el fruto un poco más pequeño que la primaria, y pues las más pequeñitas le roban nutrientes a estas frutas, por lo que debemos arrancarlas para evitar que crezcan deformes o que pues no crezcan lo suficiente. Entonces en eso consiste la tarea, bastante sencillo, simplemente hay que tener afinado el ojo para evitar que se nos pase por alto pues algún detalle, alguna rama. Y también vemos que hay como pequeñas plagas de hormigas que pues son amenazas. Por ejemplo, en esta de aquí, la primaria sería esta que tengo en mi mano aquí. Las secundarias serían las que tienen florecitas y las que hay que arrancar serían estas pequeñitas de aquí. No se enfoca bien, pero bueno, si no entienden algo, investiguen en Wikipedia. Yo no estoy aquí para nada, mentira. Pero ya, básicamente esa es la tarea de hoy. Working. Estamos listos para nuestro quinto y último día de trabajo aquí en esta hermosa granja. Las actividades de hoy implican nuevamente un grupo de niños que va a venir y pues ya estoy uniformada y lista para... Pues estuve barriendo un poquito, organizando algunas cosas y en la tarde pues nos hemos organizado en dos grupos diferentes para los de la mañana pues ayudar con limpieza, ordenar, y en la tarde pues se encargan de guardar las mesas, sillas y demás. Y nuevamente tenemos a nuestro querido Yusi. Saluda, Yusi. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Por qué eres malcriada? Bueno, Yusi ya no me ama, así que me van a estar acompañando en las actividades que realizaremos. Hoy es un grupo más pequeño, la vez pasada fueron más de 20 niños, en esta ocasión son solamente 10 niños, así que vamos a ver cómo nos va. Oigan, yo creo que han venido puros niños de familias millonarias, porque puros carrazos veo llegando y así, pura ropa fina.
哇塞，非常棒，是不是啊？还有谁可以背出24节气？好，请。是的，非常棒。还有谁可以背出？好，你来吧。Como les estaba explicando, en la actividad del día de hoy básicamente tenemos dos chicas que son las encargadas de guiar a las familias, bueno, a los respectivos padres de familia con los bebés. Tenemos aquí un grupo de aproximadamente 10 a 12 niños que eran un poquito más, un evento un poco más privado, y pues ellas se encargan de guiar en las actividades tanto de pintura, cocción de pan, y también se realizó pues recolección de hojas. Me estoy literalmente quemando las pestañas. No tiene idea lo difícil que es hacer este pan. Nos quema la cara. Yo creo que va quedando bien negro. Hubo un día en el que la policía vino a visitarnos, por si se preguntan si hacer voluntariado en China, hacer voluntariado en cualquier parte del mundo es ilegal, y nos iban a llevar presos. No, mentira, es totalmente legal. La encargada, la dueña del lugar, les explicó a los policías que nosotros somos voluntarios extranjeros y que esta es una actividad 100% legal porque no nos están remunerando con dinero. Nosotros realizamos este trabajo sin remuneración monetaria. Bueno, ahorita les están explicando que tienen que pintar como la parte de abajo del tallo de los arbolitos. Es muy tierno, les dan como una brochita y su potecito de pintura. No puedo, me muero de amor. Bueno, ya casi están terminando la actividad. La chica que está como dirigiendo la actividad siempre me dice que soy hermosa, y ahorita me dice como que no me veo como si estuviera en una granja, sino que me veo como si estuviera en una pasarela y que aquí fuera el showroom. Y yo me río mucho porque lo dice muy dramáticamente, casi que me la creo. Pero obviamente me veo granjerísima si estoy metidísima en mi papel de voluntaria en una granja en China. ¿Qué vas a saber tú, pelado sambo, de estas cosas de la vida? En fin, aquí ando derritiéndome con gripe, pero no saben cómo he disfrutado de ver esas bolas. Pero no son tamaño promedio niño, son unas bolas con dos ojitos chiquitos y una boquita. Ay, me muero de amor. Miren, aquí ya les han preparado para su lunch. Tenemos 4 mesitas para que ellos se sienten. Es muy tierno. Y tienen su respectivo como, ¿saben? Como para la cangrejada picar. No sé qué irán a hacer ahí, pero les han preparado a todos su respectiva mesita. Y por allá están preparando también un pequeño buffet para los padres. Voy a acomodar por aquí un poquito y de ahí les muestro que almorzaremos. Bueno, en la parte de atrás está haciendo la actividad con los niños y he llegado a la conclusión de que yo simplemente no podría ser madre, porque es que esas bolitas, esas masitas de criaturas me matan. O sea, yo no podría ni dejarlo ir a la esquina sin estar comiéndomelo a veces. O sea, no podría. Sería extremadamente sobreprotectora y no podría. O sea, si esos bebés que son ajenos a mí, me da ganas de morderlos, como protegerlos y cuidarlos y que nunca salgan del nido. Mucho más si fueran míos. Uy, no, sería una cosa insoportable yo de madre. Pero si quiero, ahora quiero tener una finca con 27 hijos. Oigan, miren lo pecosa que me he hecho por no usar protector solar. Terrible. Pero aquí andamos.
Y yo sé que muchas personas pueden estar interesadas en hacer maravillosos voluntariados como yo. Si quieren hacerlo, tienen que descargarse esta aplicación llamada Worldpackers, sorry, mi inglés es pésimo, pero lo que hacen es descargarse esta aplicación y usando mi código de descuento van a poder utilizar esta maravillosa aplicación. Les puedo explicar paso a paso, pueden seguirme en Instagram y ahí les puedo subir algunos tips de cómo utilizar esta aplicación, cómo cargar su perfil y cómo hacer que los acepten. Es bastante económico, cuesta $50 para el año si quieren aventarse a vivir aventuras maravillosas como yo viajando por el mundo y ahorrándose pues estadía y algunas comidas. Pues con todo el gusto y el amor del mundo les puedo explicar. No se olviden, utilizando mi código de descuento pueden obtener esta aplicación por un menor precio y obtienen descuentos en eSIM y algunas otras ventajas que ya les explicaré. Antes de presentarnos y antes de presentarse las chicas que eran las guías de este evento, lo primero que hicieron fue presentar a los animales, a las 5 mascotas, a los 5 malcriados que son los que viven en la granja y son los engreídos, incluyendo Juicy, que es el gato que pasa metido por doquier en mis videos. Olvídenlo, ya se me fueron todas las ganas de tener hijos. Es que los niños querían jugar. Estuve jugando ahí un ratito y ya me cansé. Se necesita demasiada energía, o sea, un ratito y ya me cansé. Verlos de lejitos está bien, pero tenerlos me lo pensaré unas 70,000 veces. Bueno, hoy es nuestro último día aquí. Siempre me refiero a mí misma como en plural porque siento que me acompañan, entonces si digo como que hoy es mi último día, me siento más sola, entonces prefiero decir hoy es nuestro último día de voluntariado. Bueno, hoy es día libre, pero hoy voy a ir al centro de Xi'an, que es la ciudad, porque mañana temprano sale mi vuelo. Ya se enterarán a dónde me voy. Y hoy es la despedida con los chicos. Siempre es un poco nostálgico y triste despedirme de los voluntariados porque de algún modo fueron mis compañeros de trabajo, de risas, comimos, chismeamos y un montón de cositas que en poco tiempo logras tener amistades profundas y valiosas. Entonces siempre es un poco triste despedirse de la gente y los amigos que hiciste en el camino. Y si ese es el One Piece, no, mentira. Nos trajeron a comer al centro de la ciudad con los papás. Lo que sí me pareció curioso e interesante es que a diferencia de otros países, en China solo hay 4 voluntariados en todo el país. Con lo grande que es China, solo haber 4 voluntariados sí me hizo sospechar que pudiera ser ilegal. Pero no, al parecer simplemente no se ha popularizado, o no sé por qué, pero no hay muchos voluntariados, al menos en la página que yo utilicé. Bueno, este va a ser mi desayuno para hoy. Básicamente son unos panqueques de pobre que son nada más una mezcla de harina, huevos y un poquito de sal. Le puse miel, un guineo y un cafecito. Estoy reciclando esta misma taza para no usar demasiado papel y cartón. Así que voy a comerme estos 3 que quedaron súper ricos. A mí me encanta esta receta, es fácil y rica. Y de ahí pues continuaré con mi nuevo día de trabajo. Y el momento de quitarme este hermoso delantal que me acompañó durante esta semana, estos 5 días maravillosos, ha llegado el momento final de quitármelo para nunca más volverlo a usar. Fue una maravillosa aventura y estoy profundamente agradecida con esta granja y esta oportunidad. Pueden seguirlos en Instagram, les dejaré por aquí. Son una granja orgánica y si se dan una vuelta por Xi'an pueden irla a conocer, es una maravillosa experiencia. Se supone que íbamos a retirar unos cuantos paquetes y vamos con el carro repleto de cartones.
Era uno tras otro, tras otro, tras otro. Y ahorita el papá de Leila, que es pues quien nos ha estado ayudando, nos trajo a retirar los paquetes y ahora vamos de regreso a la granja porque es demasiado, son demasiados bultos. Tenemos que organizarnos. Miren cómo va mi cartera. Ahorita nos compró cangui. Es muy amable, muy tierno. Están fríos. Ya me despedí de los chicos. Fue todo tan rápido que no me alcancé ni a hacer una foto. Qué pena. Debí haberlo hecho. Pero pues ya se terminó mi voluntariado. Qué hermosos recuerdos me llevo de aquí. Ahora vamos a explorar un poquito el centro de Shihan. Me quiero comprar un gorro, pero estoy súper indecisa entre este negro que se ve súper chic. Hasta ahora creo que el negro me resalta más. Lo único malo es que dice Doraemon ahí, pero no me molesta. Creo que me veo muy lindo. Y la tercera opción sería... Ah, ya lo perdí. Bueno, ya hemos llegado al hotel. Miren la camita deliciosa en la que voy a dormir hoy. Este hotel me costó nada más y nada menos que $17. Muy barato, pero solo voy a estar aquí una noche. Esta es la cama. Les voy a hacer un room tour rapidito. Bueno, al entrar tiene como que esta parte de especie de lobby y lavabo. Y por acá tenemos el inodoro separado respectivamente de la ducha, que me parece muy creativo, la verdad. Así evitas contaminación cruzada o cualquier cosita. Y por ahí tenemos los diferentes cosillos de limpieza. Por acá tenemos una mini sala y una deliciosa cama cafetera. Ay, qué rico, han dejado cositas para preparar café. Pero eso sería el pequeño tour por la habitación. Ahora voy a dar una vuelta por las calles del centro de Shihan, que se me hizo súper pintoresco, muy linda. Esta sería mi última noche en China, así que voy a intentar aprovecharla al máximo. Si hay algo que sí o sí tienes que hacer si estás caminando por las calles de China, es comprarte tu respectivo bubble tea, porque yo siento que la experiencia es más completa si estás con un bubble tea en la mano. Siento que estás más conectado con China. Ok, estoy dramatizando, en realidad simplemente me encanta el bubble tea. Saben que me falta probar estas frutas caramelizadas que veo por todas partes. Creo que no puedo irme de acá sin probar estas deliciosas frutas caramelizadas que he visto por doquier, pero justo ahora no veo ninguna. Vamos a buscar. Saben que se ve súper colorido todo el trayecto en Shihan. No me esperaba que fuera, el centro de la ciudad está rodeado por una especie de muralla que protege toda el área peatonal, y se supone que esto es solamente para transitar personas, pero ves una gran cantidad de pequeñas motos por todas partes que apenas te dejan caminar. Hay muchísima actividad, hay muchísimo comercio. Por aquí vemos que hay frutos secos, hay muchos restaurantes, hay mucha variedad de comida, muchos aromas, muchas especias. El único problema es que hay demasiadas motos. Pero, por ejemplo, aquí hay un montón de especias, no sé qué sean, pero todo se ve muy rico. Y hay una gran variedad de productos de todo tipo. O sea, es como el bazar de Estambul, algo así se siente. ¿Será que es barato?
No, yo creo que es muy turístico y de ley debe ser súper caro. Pero voy a hacer la prueba, igual me voy a meter a algún local a probar. Miren, esto me parece que es súper tradicional. Oh, es real. Miren, hay como calamares. Hay calamares, hay papitas que creo que se ven muy ricas. Y también hay un montón de como frutas deshidratadas de otoño. Eso parece ser. Por acá vemos un local como de cosas de maíz. Me encantaría enfocarles todo, pero es que hay tantas cosas que creo que se me llenaría el celular solo intentando enfocarles todo. Y quiero también yo poder aprovechar que ahorita estoy buscando un lugar donde comer. Me puse una estrellita según yo para taparme el grano, pero creo que llama más la atención. Y ahora vamos a buscar... Oh, mire, por aquí hay mucha gente. Cuando hay mucha gente creo que es porque es lugar muy barato. Aquí dice que 20 yuanes. ¿Será que me compro un collarcito de estos? Es que la otra es que tengo dinero en efectivo que gastar y no me puedo ir de aquí sin gastarme ese dinero, ¿entienden? Entonces vamos a ver qué encontramos. Se ve barato y bonito. Un recuerdillo, un recuerdillo. Les cuento que me estoy haciendo un retrato tipo cartoon y creo que ya está por terminarlo, pero estoy un poco nerviosa. Siempre he querido hacerme un dibujo de cartoon y el señor está que se ríe, miren. Estamos listos. Vamos, a ver, primero en el video. Y así quedó este hermoso retrato, me encantó, me fascinó. Se suponía que iba a ser un poco caricatura, pero yo siento que el señor me entendió mal y me lo hizo más realista. Este dibujo tuvo un valor de $10. Hace un frío que no se alcanza a imaginar. Me compré esta bufanda, estos guantes y este gorro y estoy protegida y fashion ante todo. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, darle like, dejar comentarios, amor, besos, bendiciones, paz y todo lo hermosa vibra que siempre me dejan. ¡Mua! Las amo.